Bueno, ahora sí, bienvenidos a la clase 1 de métodos numéricos. Acabamos de salir de la clase 0, ¿sí? Esta clase es relativamente cortita, tiene algunos conceptos que me parece que son importantes y que pueden ayudar a futuro en todo lo que es métodos numéricos, y por eso aprovecho a contarlos en la primera clase, ¿sí? Eh, Nada más. Bueno, como les decía, la misma definición que apareció hace un ratito en lo que es la clase 0, un método numérico es un procedimiento que permite obtener de forma aproximada la solución a un problema por medio de la aplicación de algoritmos, ¿sí? Hago hincapié en esto de forma aproximada porque es una de las cosas importantes que quiero que se lleven, que los métodos numéricos resuelven los problemas en general de forma aproximada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución no va a ser exacta siempre, ¿sí? Esto va a pasar por distintas cuestiones, puede haber errores a la hora de calcular, ¿sí? Que ahora en un par de diapositivas vamos a estar charlando esas cosas. O en general los métodos en sí ya son una forma de aproximar un problema. Entonces, la solución que uno obtiene con métodos numéricos no es la exacta, ¿sí? Es una solución aproximada, pero en general es casi tan aproximada como uno quiera. Esto quiere decir que uno puede elegir qué tan aproximada quiere que sea, ¿sí? Y eso nos va a dar cierta libertad para decir, esta solución está buena, es válida, va, ¿sí? Eh, Estoy grabando, sí. Bien, con lo primero con lo que quería arrancar en la clase esta es básicamente lo que son nociones de error, ¿sí? Cuando hablo de error, ¿sí? Me refiero a todo aquello, ¿sí? Que nuestra representación en un objeto de estudio difiera de la realidad. Esa sería la definición de error. Pero también lo podríamos mencionar como cualquier cosa que esté por fuera de lo que nosotros esperamos, ¿sí? Eh, o ¿sí? De lo que nosotros queremos, en realidad, ¿sí? Acá es un comentario importante que me parece que los que hayan cursado física lo deben haber escuchado al menos una vez, ¿sí? La definición de error para los físicos, para los matemáticos que hacen métodos numéricos, para los ingenieros, es un error no es algo malo, ¿sí? Un error es algo que es inherente al problema, ¿sí? Que va a venir de la mano con nuestra metodología de resolución, ¿sí? Que nos puede molestar, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros sepamos cuál es ese error, ¿sí? O que tengamos una idea de, no sé, un parámetro de una cota de ese error, eh, es algo que vamos a poder aceptar y con lo que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Cualquier método numérico, en general, tiene un error asociado, ¿sí? También podemos tener errores que están asociados a lo que es modelado, ¿sí? Cuando hablo de modelado me refiero a modelado de un problema, ¿sí? Cuando uno hace una representación física de un problema, lo que está haciendo es un modelo del objeto de estudio, ¿sí? Uno tiene un objeto de estudio real, no sé, estudia la física de cómo cae una manzana de un árbol, ¿sí? Uno va a modelar esa manzana como una partícula, como sí, un objeto puntual, o como una esfera, o como algo, y en ese modelado uno está cometiendo error, ¿sí? Ese error que uno comete en el modelado va a ser error que se propague al resultado que yo quiera obtener desde de ese modelo, ¿sí? Y es inherente al modelo. Entonces, hay modelos que van a tener menor error, modelos que van a tener mayor error, ¿sí? Y también métodos de resolución de problemas que van a tener mayor o menor error. Ahora, porque un modelo tenga error no quiere decir que el modelo es malo, siempre y cuando esté dentro de nuestros parámetros de aceptabilidad de ese error, estamos bien, ¿sí? La física puntual, ¿sí? Los modelos de partículas, o sea, de partícula puntual para objetos que se usan en física 1, ¿sí? Tienen un montón de error asociado, porque hay un montón de cosas que se desprecian a la hora de calcular con su materia de fuerza igual a masa por aceleración, considerando que una pelota es un punto, ¿sí? Eh, pero en general esos errores son despreciables o son pequeños comparados con otros fenómenos, entonces uno los tolera y los acepta, ¿sí? La verdad es que si uno calcula la trayectoria de un tiro oblicuo de manera teórica y después agarra una gomera y hace el mismo tiro oblicuo, le va a dar una cosa completamente distinta. O le va a dar una cosa bastante parecida en función de que también sea el modelado que uno hizo del proyectil, o sea, del modelo general del problema físico en general, ¿sí? Entonces, nada, esto quiero que se lo lleven, ¿sí? Un error no es algo malo, un error es algo que pasa,
¿sí? Es algo que está ahí junto con nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y que viene dado en general por el modelado y por la metodología de resolución, ¿sí? En los métodos numéricos en general hablamos de lo que se llaman errores de truncamiento de redondeo, que están asociados además a la limitación que tienen las computadoras a la hora de calcular algo, que viene dada por la finitud de los números que se usan, ¿sí? En una computadora uno no puede representar un número infinito, ¿sí? La fracción 2/3 saben que es 0,66666 e infinitos 6 después de la coma, ¿sí? En una computadora uno va a decir, bueno, pará, la fracción 2/3 yo la represento como 0,666 con una determinada cantidad finita de 6. No van a ser infinitos 6, sino que van a ser, no sé, 15 6, por ejemplo, por poner un número, ¿sí? Y eso es un error en general de lo que se llama de truncamiento, ¿sí? Porque lo que está haciendo uno es tomar un número, como todos saben, los números reales en general se pueden expresar, dentro de los números reales hay un grupo de números que tienen infinita cantidad de decimales, ¿sí? Y cualquier número con infinita cantidad de decimales, cuando uno lo representa en una computadora, lo está representando como un número finito cercano a ese número. Entonces, ese es un error que va a aparecer y que a veces nos puede traer problema, ¿sí? Porque la verdad es que si bien uno va a decir, que si yo tengo un montón de decimales después de la coma, el error va a ser chiquito, a veces no, porque a veces esa pequeña diferencia se ve amplificada dependiendo de la resolución del problema, ¿sí? Entonces, estos errores existen, están, el error de redondeo es lo mismo, error de redondeo es más cuando uno, por ejemplo, hace una cuenta a mano y dice, me dio 3,14159265, ¿sí? Pi es 3,14159265 y sigue 3589793237, bla. Uno usa 14, ¿sí? 3,14, 3,1415. Si van a algún libro van a ver que dice 3,1416 en vez de 3,1415, porque lo que están haciendo es redondear lo que sigue después del 15, ¿sí? Entonces, nada, eso es un error de redondeo. Esto más o menos para que se lo lleven. Bueno, esto ya se los conté básicamente, ¿sí? El error de truncamiento es expresar con menor cantidad de cifras significativas un número, ¿sí? Aproximar el valor de una función utilizando un polinomio de Taylor de un grado determinado. Este es un ejemplo que también me gusta dar. Todos los que hayan cursado análisis 2 se tienen que acordar del polinomio de Taylor porque lo deben haber sufrido un montón, ¿sí? Cuando uno hace un polinomio de Taylor, en general tiene un montón de términos y llega a un punto donde corta, ¿sí? Donde dice, bueno, llegó hasta acá, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, eso es el orden del polinomio. Todo lo que quede por fuera es algo que uno está truncando. No es exactamente el error de truncamiento con el que vamos a estar trabajando nosotros en métodos numéricos, pero es una buena aproximación, ¿sí? Si uno utiliza un polinomio de Taylor de grado 3 y utiliza un polinomio de Taylor de grado 5, ¿sí? Cuando hizo el de grado 3, en realidad está truncando el polinomio de Taylor de grado 5, está dejando afuera un montón de cosas que uno debería considerar y que no está considerando, ¿sí? Y el error de redondeo viene dado por esto que les decía también de la incapacidad de representar un número y lo va a expresar con el número más cercano, ¿sí? Bueno, esto también se los dije, que los errores, ¿sí? Se pueden acumular en el proceso del método, ¿sí? Porque uno puede estar sumando distintas cosas que cada una tiene un error, o multiplicando distintas cosas que cada una tiene un error, o dividiéndolas o restándolas, y esto hace que a veces esos errores no solo se acumulen, ¿sí? Acumular sería sumar cada uno de esos errores, sino que también se pueden amplificar, porque se están multiplicando entre sí o se están multiplicando por otra cosa. Entonces yo empecé con un error muy chiquito en algún lado y de repente se me hizo una bola de nieve enorme, ¿sí? Y se me rompió el método. Esto puede pasar, es algo que suele pasar en los métodos numéricos, ¿sí? Bueno, respecto a la representación de los errores, ¿sí? Cuando nosotros calculemos soluciones con métodos numéricos, en general, vamos a intentar tener una idea de cómo representar estos errores, ¿sí? O de cómo estimar cuáles son estos errores. Y en general vamos a estar trabajando con dos expresiones, que son la de error absoluto y la de error relativo. Esto lo deben haber visto en física, ¿sí? Yo se los quiero repasar para que les quede, ¿sí? El error absoluto es un error en las unidades en las que yo esté trabajando, ¿sí? Con lo cual, digamos, no sé, estoy midiendo temperatura y la estoy midiendo en Kelvin, mi error absoluto va a tener unidad de Kelvin, ¿sí? Entonces, no sé, si la temperatura real era 280 y la temperatura que yo mido con el termómetro me daba 273 Kelvin, tengo un error absoluto de 7 Kelvin, ¿sí? El error absoluto no es otra cosa que la diferencia entre la medición
o el valor obtenido y el valor real, ¿sí? Restados y con módulo, ¿sí? En general el error se presenta siempre con signo positivo, por eso el módulo, ¿sí? Y el error relativo está relacionado con el error absoluto, pero digamos, está medido de forma relativa al valor real de la variable con la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces se calcula como la diferencia en valor absoluto dividido el módulo del valor real, ¿sí? En general esto se asocia a un porcentaje, ¿sí? Porque es, si quieren, una proporción del valor real que tengo de error, ¿sí? Acá algo que me parece que es importante que se lleven es que cuando uno trabaja con errores, ¿sí? No hay una sola forma de medirlos, acá estamos viendo dos, hay más, pero lo que es importante es que ninguna de las dos es correcta individualmente, ¿sí? Siempre va a depender de con lo que estemos trabajando. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Ninguna de las dos formas nos termina de aportar la información completa de lo que significa ese error, ¿sí? Si nosotros trabajamos con errores relativos o porcentuales, podemos hablar de una diferencia o un error del 1%, ¿sí? O del 5% o del 10%, y uno podría decir, bueno, pero eso es un error chiquito, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ejemplo de acá, si yo tengo una temperatura real de 350 Kelvin y mido 273, ¿sí? El error relativo es del 2,5%, y uno dice, eso no es nada, el 2,5%. Bueno, el 2,5% es la diferencia entre estar en un lugar muy frío, que está a 0 grados, y estar en un lugar que está demasiado caliente como para que una persona viva, ¿sí? Porque 350 grados Kelvin son, si mal no me equivoco, como 75 grados Celsius, ¿sí? Entonces, claramente, si alguien está a 75 grados Celsius, está cocinando por dentro, y si estás a 0, bueno, te pones una campera y zafás, ¿sí? Y si quieren es un error midiendo, ¿sí? Midiendo desde esta temperatura del 2,5%, que parece un número pequeño, pero a veces ese número pequeño podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, cuando uno habla de un error relativo, hay que tener claro que es relativo a algo, ¿sí? Y tiene que ver a esto del valor real o el valor esperado con el que estemos trabajando, ¿sí? Hablar de un 2,5% de error, a veces se pierde información de la magnitud con la que se está trabajando. A veces eso sirve y a veces no, ¿sí? Con eso hay que quedarse, nada más. Bueno, respecto a lo de errores, quería mostrarles un pequeño ejemplo de algo que me parecía interesante, ¿sí? Es una pavada, pero con una derivada que es mi caballito de batalla a la hora de hablar de amplificación de errores, ¿sí? Si uno tiene una... Ay, no puedo amplificar. ¿Se ve el recuadro este? O más o menos, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Bien. Si uno tiene una señal, que es en este caso es un seno con un poquito de ruido agregado, cuando uno deriva numéricamente, ¿sí? Pasa algo. Supónganse que en realidad mi señal original es un seno y yo tengo error de medición, ¿sí? Si uno deriva, ese error lo aumenta, lo amplifica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se hace más grande. Acá, con esta barrita, lo que se puede hacer es cambiar la intensidad de ese error, y a medida que se cambia la intensidad de ese error, no sé si se llega a ver, pero se puede llegar a perder el comportamiento de la señal original en la derivada. Es como, ¿sí? De repente dejé de tener un coseno como la derivada del seno, es un ruido que hace así, ¿sí? Esto pasa, en general, porque, como les decía, uno puede tener un error en algún lado que lo considere relativamente pequeño, pero a la hora de aplicar un método numérico para resolver eso, termina agarrando ese error y amplificándolo, ¿sí? Entonces, tener conocimiento de cuál es el error que yo tengo en cada paso de mi método me ayuda a mí a saber si en algún momento ese error va a ser significativo a la hora de resolver un problema, o cuán significativo va a ser a la hora de resolver un problema. Esto yo después se lo subo al campus si quieren jugar, pero digamos, es cortito, pero la idea era contarles eso nada más, ¿sí? Que sepan que cuando estamos trabajando con un método numérico, uno puede tener un error muy chiquito en algún lado que haga que después se rompa todo. Entonces, es importante saber dónde están esos problemas o dónde están esos errores para saber, ¿sí?
en la vida a futuro, ¿sí? Uno va a aplicar el método y va a decir, aplico el método y veo el resultado. Ahora, si de repente se rompe, si vos tenés idea de cuál era tu error a la entrada, podés intentar inferir, si además tenés conocimiento de lo que hace el método, inferir si ese es el problema por el cual tu método no está andando o hay otro problema, no sé, alguna condición, porque tu método te dice que tu función tiene que cumplir determinada característica para ser válida, ¿no? O sea, para poder aplicarla. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con esto del conocimiento. De los métodos en sí, ¿sí? Y de los errores asociados tanto a modelo como al método. Ya me estoy cansando de hablar, ¿eh? Bueno, otro de los términos o cuestiones, un comentario. Esto, si ustedes están anotando, buenísimo. Yo después les subo las diapositivas, las voy a subir al campus, al igual que los videos, así que quédense tranquilos que las van a tener disponibles. Otro de los términos o conceptos que quería hablar en esta primera clase, que ya les dije, esta primera clase es más o menos una bolsa de conceptos sueltos, disculpen, después para mí se pone más linda la materia, pero esto hay que darlo en algún momento y quería darlo todo junto al principio. Es la convergencia, ¿sí? Cuando uno habla de convergencia es porque en un método numérico, en general, el método en sí, como herramienta, tiene un conjunto de parámetros propios asociados a la herramienta, ¿sí? Estos parámetros son parámetros, digámosle, libres que uno puede seleccionar, entre comillas, pero en función de cómo lo selecciona obtiene mejores o peores resultados, ¿sí? Métodos más o menos costosos, ¿sí? Un ejemplo fácil y básico para que se lo imaginen es hablar del polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es casi un método numérico, ¿sí? Y hablar del polinomio de Taylor es como también caballito de batalla a la hora de ejemplos, ¿sí? Es un método que tiene un parámetro asociado. El parámetro asociado, en realidad tiene más de un parámetro asociado, ¿no? Pero uno de los parámetros asociados al método de resolución del polinomio de aproximación de funciones con el polinomio de Taylor es el orden del polinomio, ¿sí? No es la misma la aproximación de función que vas a hacer con un polinomio de Taylor de orden 1, que es la recta tangente al punto, ¿sí? Que la que vas a hacer con un polinomio de Taylor de orden 10, ¿sí? O de orden 20, ¿sí? Se supone que la validez de la aproximación, mientras más alto sea el orden del polinomio de Taylor, es mejor, salvo en casos particulares. Como todo, siempre hay alguna función que se comporta al revés de lo que uno espera, ¿sí? Pero eso solo se los comento. ¿Sí? Pero en general es como, hay parámetros asociados a los métodos, ¿sí? Imagínense que estos parámetros son, no sé, el orden del método, por decir una forma. En el polinomio de Taylor es el orden, la cantidad de términos o de derivadas que uno calcula de la función, ¿sí? Y estos parámetros van a determinar el comportamiento del método, ¿sí? La exigencia del método. En el caso del polinomio de Taylor, si yo quiero calcular un polinomio de Taylor de orden 20, tengo que calcular las primeras 20 derivadas de la función, ¿sí? Eso está relacionado con la exigencia o el costo del método, ¿sí? Y también la calidad de la solución. Claramente, un polinomio de Taylor de orden 20 va a aproximar mejor a una función compleja que un polinomio de orden 1, ¿sí? Y acá quería meter esta definición pobre de lo que es convergencia. Digo definición pobre porque hay un montón de definiciones de convergencias, todas bastante más avanzadas, pero que me parece que no vale la pena entrar en detalle, ¿sí? Pero la convergencia de un algoritmo básicamente relaciona cómo aumenta, o cómo a medida que aumenta la exigencia del método, aumenta la calidad de la solución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si yo uso un polinomio de orden 3, ¿sí? Tengo determinada calidad de solución. Si uso uno de orden 4, tengo determinada calidad de solución que se supone que es mejor, ¿sí? Y la teoría dice que si uso un polinomio de Taylor de orden infinito, no estoy aproximando a la función, sino que estoy haciendo la representación exacta de la función, ¿sí? Eso no se llama polinomio de orden infinito, se suele llamar serie de Taylor. Pero básicamente eso es, de cierta manera, decir que yo aproximo la solución, ¿sí? A ver, cuando uno realiza un método, ya les dije, aproximamos soluciones, ¿sí? Y la convergencia está asociada como a medida que uno sube el orden de esa aproximación, ¿sí? O el costo de esa aproximación, aumenta la calidad de esa aproximación, ¿sí? Bueno, algo para comentar al respecto es cuando uno habla de convergencia, no solo depende del algoritmo que estemos usando, sino que también depende del problema a resolver. A veces, el mismo algoritmo en dos problemas distintos puede converger o se puede romper a medida que uno aumenta, por ejemplo, el orden.
¿sí? Y esto depende o sea, del problema en sí, ¿sí? El problema matemático y del algoritmo que estemos usando, ¿sí? Hay un ejemplo muy claro de esto en Taylor. Cuando yo fui docente de análisis 2, en análisis 2 siempre lo daba, y hacía la gráfica de la aproximación del polinomio de Taylor de un logaritmo, ¿sí? El logaritmo es un ejemplo muy lindo para esto, porque a medida que uno aumenta el orden, es como que parece que en un punto se rompe, da peor. O sea, si vos te alejas del punto en el cual estás desarrollando el Taylor bastante, ¿sí? Y subís el orden del algoritmo, el resultado es peor, cada vez peor, a medida que uno aumenta el orden, ¿sí? Y esto tiene que ver con esto de decir, está bien, el algoritmo en sí tiene asociados, o sea, tiene asociada su convergencia, pero también va a depender del problema sobre el cual estamos aplicando el algoritmo, ¿sí? Y esto es importante que se lleven, que para cada problema en general, digamos, que el mismo algoritmo se puede aplicar en distintos problemas, pero a veces no funciona igual en todos, ¿sí? Eh, bueno, otro de los conceptos así, muy por arriba que quiero dar, disculpen los que sean de automatización, van a escuchar la palabra estabilidad en otros ámbitos que no sean de métodos numéricos y van a decir, este tipo no sabe nada cuando yo hable de que estabilidad depende, ¿sí? Del algoritmo y del método, y no es tan así, ¿sí? Tómenlo con pinzas, de nuevo, los que son de automatización, pero cuando, a ver, uno tiene parámetros de entrada en un algoritmo, ¿sí? Y en función de estos parámetros de entrada obtiene una salida, ¿sí? Eh, hay que tener cuidado, ¿sí? Digámoslo así, ¿sí? Porque dependiendo de cómo uno toca estos parámetros, puede hacer que el método diverja, ¿sí? Esto es como el ejemplo que les daba con el logaritmo, ¿sí? Uno puede tener un método que de repente uno toca un determinado parámetro y lo rompe, ¿sí? Deja de funcionar como método de solución de un problema, ¿sí? Eh, acá como que me enrosqué para explicarlo, pero es eso, o sea, está relacionado con la convergencia del método, si la convergencia es cuán bien nos acercamos a la solución, pero a veces los métodos en determinadas condiciones dejan de andar, ¿sí? Esto pasa mucho, lo vamos a ver a lo largo de la materia, sobre todo cuando lleguemos a ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales van a ver que uno toca hay un parámetro particular de las ecuaciones diferenciales que suele ser el paso, y uno toca el paso de determinada manera y los resultados cambian, ¿sí? Que van empeorando hasta cierto punto, y en un punto es como que pierde toda lógica, no sé, el resultado tenía que tender a ser un seno y de repente da una exponencial que se va a infinito. Eso claramente es que ya, digamos, hubo un problema de que se perdió la estabilidad. O no sé, el resultado tiene que ser una exponencial decayente, que eso pasa mucho en ecuaciones diferenciales, y nos da algo que oscila, ¿sí? Que se va para los positivos, para los negativos constantemente. Nada, esto es una definición pobre, pero disculpen, me parece que es la definición que podemos dar en este momento. Y ahora sí, la última de los conceptos que quería introducir en la clase de hoy está relacionada un poco eh, con lo que es estabilidad, ¿sí? Y otro poco con algo que se llama sensibilidad, que no voy a estar hablando, pero lo que quería introducir es lo que se conoce como número de condicionamiento de una matriz. Probablemente alguno haya visto algo en álgebra y geometría analítica, a veces se charla, ¿sí? A veces, no siempre, pero el número de condicionamiento de una matriz es algo que a nosotros nos va a interesar porque nos va a permitir, en muchos casos, saber si podemos confiar o no en la solución de un método numérico para determinado problema, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo con ecuaciones, con sistemas de ecuaciones. Básicamente, el número de condicionamiento de una matriz nos dice qué tan cercana es esa matriz a ser una matriz singular. ¿Alguien se acuerda que es una matriz singular? Una matriz singular es una matriz no invertible, ¿sí? Básicamente. Entonces, este número de condicionamiento, mientras más grande sea, quiere decir que nuestra matriz es menos invertible, por decirlo de alguna forma. No es que no es invertible, sino que está cerca de no ser inversible, ¿sí? Invertible, inversible, invertible, ¿sí?
Y básicamente esto termina relacionando si esta matriz de alguna manera representa un sistema, ¿sí? ¿Qué tan sensible va a ser nuestro sistema a perturbaciones? Se calcula el número de condicionamiento como el producto del determinante de la matriz por el determinante de la matriz inversa. Pero esto es un poco como la serpiente que se muerde la cola, porque si uno quiere ver qué tan invertible es una matriz y para calcularlo necesita calcular la inversa, estamos en un problema, ¿sí? En general hay otras formas o fórmulas de calcularlo, ¿sí? Pero usan otros conceptos como los autovalores, que es algo que les dije que no íbamos a intentar no tocar. Sepan que en realidad también el número de condicionamiento de una matriz, eh, acá hay un término que se usa, me parece que era... no, no lo voy a decir, no importa. El número de condicionamiento de una matriz se puede calcular como la raíz cuadrada del cociente, ¿sí? Del autovalor de máxima magnitud sobre el de mínima magnitud de la matriz, ¿sí? En realidad es de una matriz afectada que es la matriz A traspuesta por A. O sea, primero hay que calcular la traspuesta a la matriz, multiplicarla por la matriz original y calcular los autovalores a eso. A lo que nosotros vamos a hacer, les cuento para que sepan, tanto MATLAB como Octave tienen una función que se llama cond, C-O-N-D, así como está escrito acá, pero en minúscula todo, y ustedes le mandan la matriz y directamente les devuelve el número de condición de la matriz. ¿Sí? Uno podría calcularla calculando la inversa, sacando el determinante de las dos y multiplicándolo, pero la verdad es que después a la práctica uno va y llama a la función que lo hace automáticamente. ¿Sí? Pero bueno, como les decía, este número de condicionamiento nos da una idea de qué tan sensible va a ser nuestro sistema, ¿sí? Como matriz, ¿sí? Nuestra matriz como sistema, ¿sí? Respecto a perturbaciones en la entrada. Esto quiere decir, ¿qué pasa si yo tengo... A ver, ay, ¿por qué se fue tan... Yo tengo un sistema de la forma A por X igual B, ¿sí? Eso es un sistema de ecuaciones. Si yo tengo ese sistema y mi matriz A, ¿sí? A es una matriz y B sería un vector, X es un vector de incógnitas, y mi matriz A está mal condicionada, cuando yo tengo una perturbación en el vector, que va a ser la entrada de nuestro sistema, si quieren, entre comillas, en el vector B, ¿sí? Esto quiere decir una variación en B, ¿cuánto cambia la solución de X? ¿Sí? O sea, supónganse que yo muevo un poquitito el B era el 1, 2 y lo cambio a 1, 3. ¿Sí? De repente hago eso y la solución de X se me fue para cualquier lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si la solución original era 1, 1, se me va al 1, 500 por ahí. O sea, algo así. Si el número de condiciones es horrible, eso puede pasar. Básicamente, este número de condiciones a nosotros nos va a permitir saber en qué casos, ¿sí? Somos sensibles a las perturbaciones, o qué tan sensibles somos a las perturbaciones. ¿Sí? Esto es lo que les decía recién, básicamente. Si yo tengo el sistema A por X igual B y queremos hallar este vector X, ¿sí? Y tenemos una perturbación en la entrada, o sea que nuestro B en realidad, lo llamamos B sombrerito, va a ser un B original más una perturbación, ¿sí? ¿Cuánto o de qué magnitud va a ser una perturbación en la salida? ¿Sí? ¿Cómo va a variar esta salida? Esto piénsenlo, a ver, en general cualquier sistema o fenómenos físicos se pueden representar como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y a veces, no sé, este vector B puede ser medir las tensiones en una malla de resistencias, ¿sí? Y el vector A van a ser los valores de las resistencias. Entonces, en determinada configuración uno mide las tensiones y uno sabe que cuando mide un fenómeno de la vida real tiene un error asociado, que es lo que expliqué hace 15 minutos atrás, ¿sí? Ese error asociado se puede ver amplificado a la salida por este número de condicionamiento, ¿sí? Básicamente, este epsilon B no es otra cosa que la perturbación en B dividido B, ¿sí? Esto como norma de los vectores, y tenemos o sea, si queremos ver la perturbación en X, ¿sí? A ver, acá se supone que si uno está midiendo un fenómeno físico, en realidad el módulo de X no lo conoce, ¿no? Pero uno podría saber que la perturbación de salida va a estar afectada por este número de condición B, ¿sí? Va a ser siempre menor que el número de condición por la perturbación de entrada. Fíjense que si la perturbación de entrada es 1 y el número de condición es 5 millones, esto quiere decir que mi perturbación a la salida puede ser 5 millones casi, ¿sí? Entonces es como decir, tengo que saber que si mi sistema
está mal condicionado, la solución que yo obtenga puede ser banana. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tengo una perturbación en la entrada que desconozco, entonces a la salida va a ser esa perturbación multiplicada por cualquier número entre 0 y el número de condición de la matriz. ¿Sí? Entre 1 y el número de condición de la matriz. Esto me parece que para hacerlo claro conviene dar un ejemplo, así que si me dan un segundo, conecto la pizarrita y hacemos un ejemplo. Para, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió o les estoy hablando en chino? Sí, se entendió. Bien, genial. Con que uno me diga que sí, yo hago de cuenta que todos dijeron que sí. A ver, respecto al ejemplo 15, 11, 20, 15. 15, 11, 20, 15. B es 6, 8 y de B es menos 1, menos 3. 6, 8, menos 1. A ver, acá lo que hice fue como exagerar un poco el problema. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, mi vector B es este y la perturbación delta B es bastante grande comparado con el B, ¿no? Bueno, para empezar, podemos calcular el número de condición de A. Para eso, como ya les dije, vamos a crear la matriz A. La clase, a ver, por ahora lo voy a hacer yo así rápido y ya en la clase que viene vamos a estar viendo cómo crear variables en los programas, tanto MATLAB como Octave. ¿Sí? Número de condición de A es 194. En realidad es 194,1949. Esto se considera un número de condición relativamente grande. A ver, lo ideal es que el número de condición sea lo más cercano a 1 posible. ¿Sí? Eso me va a decir que la matriz está bastante bien condicionada. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de la forma A por X igual B, ¿sí? Y acá en realidad no metemos un B, sino que metemos un B perturbado, vamos a tener un valor distinto de X, ¿sí? O sea, porque si cambia el B, cambia el X, ¿no? Para el mismo A distinto B, distinto X, en general, ¿no? Podría haber casos particulares donde eso no pasa. Bueno, ¿cómo podríamos resolver el sistema A por X igual B para este A y este B? ¿Se acuerdan? Álgebra y geometría analítica, ¿alguna propuesta? Podemos plantear la matriz extendida y reducirla, por ejemplo. No sé si se acuerdan de esto. 20, 15, 8. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar poner un 0 acá, ¿sí? Operando con las filas de la matriz, y si ponemos un 0 ahí, ya podemos resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, a la fila 2, restarle 15 veinteavos de la fila 1, ¿no? Si agarramos la fila 1, no, perdón, 20 quinceavos de la fila 1, perdón. ¿Sí? 20 quinceavos de la fila 1. Si agarramos la fila 1, la multiplicamos por 20, la dividimos por 15, el primer elemento va a ser un 20. Entonces, cuando los restemos, acá me va a quedar un 0. ¿Sí? Entonces, en mi nuevo sistema, la fila 1 queda como está, 11, 6. Y en la fila 2 me va a aparecer primero un 0 acá. ¿Sí? Acá, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer 15 menos 20 quinceavos de 11. ¿Sí? O sea, 20 por 11 dividido 15. A fines prácticos, acá vamos a poner que esto es 14,66. ¿Sí? Y acá me va a aparecer 8 menos 20 quinceavos de 6.
20 por 6 dividido 15. 8 menos 8, 0. 0. 0. Sí, 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, con el sistema de ecuaciones ya en esta forma, a ver, este sistema de ecuaciones, si quieren, venía de A por X igual B, es lo mismo que escribir la matriz A por el vector X1, X2, ¿sí? Igual B. Entonces, esto sería que 0 por X1 más 14,66 por X2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, X2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y si X2 vale 0, X1 vale, o mejor dicho, 15 por X1 va a ser igual a 6. ¿No? O sea que X1 vale 6 quinceavos. ¿Sí? 0,4. ¿Sí? Esto sería la solución de nuestro problema sin perturbación. Esto y esto. O lo que es lo mismo, decir que el vector X es el 0,40. Bueno, si ahora nosotros tuviésemos una perturbación en este vector B, ¿sí? Eso quiere decir que básicamente nuestro B va a ser el B original más esta perturbación. Vamos a tener el sistema expandido de la forma 15, 11, 20, 15. Acá, yo les vuelvo a repetir, ¿no? La perturbación, exageré los números para que las cuentas sean relativamente fáciles, ¿sí? Y no tener que estar trabajando con un montón de decimales ni nada raro, ¿sí? Y que se note cómo varía la solución. ¿Sí? Bueno, cuando le sumemos la perturbación al vector B, nos va a quedar el vector 5, 5, ¿no? Bien, cuando hagamos la reducción tenemos que hacer la misma cuenta que antes, a la fila 2 restarle 20 quinceavos de la fila 1, ¿sí? Nos va a quedar en la fila 1 como está, 15, 11, 5, ¿sí? Y en la fila 2 nos va a aparecer un 0 acá el mismo 14,66, ¿sí? Y el número de acá abajo va a cambiar, porque voy a estar haciendo 5 por 20 quinceavos, o sea, 5 menos 5 por 20 quinceavos. 20 quinceavos es 4 quintos. 5, no, para, 1,3. Sí, está bien, no dije nada. Podemos dividir por 5, me quedan 3 abajo y me quedan 4 tercios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando hago 4 tercios por 5, ¿por qué me aparece 5 por 20 dividido 15. ¿Sí? Y si hago 5 menos 6.6 periódico, me queda menos 1,66. ¿Sí? Bueno, fíjense acá que cuando yo calcule, ¿sí? X2 va a ser menos 1,66 sobre 14,66. ¿Sí? Entonces X2 me da menos 1,77. ¿67? 77, perdón. 78 en realidad, no, porque 77,99. 78. Bueno, y ahora para calcular X1, ¿qué tengo que hacer? Que 15 por X1 Disculpame, más... Ulises, me parece que tendría que quedar 0, algo, porque es menos 1 dividido 14, ¿no? Sí, tenés toda la razón del mundo. Sí, perdón, porque fíjate que hice mal la cuenta acá en la calculadora. Tenés toda la razón del mundo. 1.66 dividido 14.66. No le puse el signo menos, pero es menos 0,11. ¿Sí? Gracias. Esto sí, esto va a pasar todo el tiempo. Yo me equivoco, constantemente me equivoco. Así que si ustedes pueden estar atentos y corregirme, se los voy a agradecer.
y esto con signo negativo, ¿no? Menos 0,11, perfecto. Entonces va a ser 11 por menos 0,11. Y todo esto igualado a 5, a este 5. Lo que estoy haciendo es escribir la primera fila de esta matriz como ecuación, ¿sí? Acá esto es, digamos, va a ser 15 por x1 más 11 por x2, pero acá vamos a hallar el valor de x2 que es menos 0,11. Todo eso igualado a lo que esté del otro lado, que es este 5, ¿sí? Cuando hagamos esto, vamos a tener menos 0,11. Bueno, bien, menos 0,11 por 11, ¿sí? Menos 1,21. Entonces va a ser 6,21, ¿no? Cuando lo pasemos para el otro lado, porque en realidad lo que tengo que hacer es 5 menos 1,21. Más 5 más 1,21. Y x1 me va a quedar 6,21 dividido 15. ¿Sí? Bueno, esto da 0,41. ¿Sí? Bueno, si nos fijamos ahora, uno podría calcular cuál es la perturbación en X, ¿no? Porque la perturbación en X, teniendo el valor real de B y teniendo el valor de la perturbación de B, no va a ser otra cosa que X, ¿sí? Para B, si quieren, menos el X para el B perturbado, B más delta B. ¿Sí? Entonces, la perturbación en X va a ser 0,01, ¿sí? Porque va a ser 0,41 menos 0,4 y 0,11. Evidentemente me confundí en alguna cuenta porque yo les juro que este ejercicio daba para que se note que la perturbación en X se amplifica. Pero no me está dando, así que me van a disculpar un segundo. Vamos a pasar a lo que no falla nunca, que es el MATLAB. Ya tenemos la matriz A, tenemos B, que era el 5,5. ¿Sí? Entonces, X va a ser... Acá me confundí con algo en esta solución, claramente, ¿sí? Porque el valor real de X es 4,5, 4 menos 5, ¿sí? Y el de B era menos 1, menos 3. Entonces, si yo ahora hago X de B, que sería el X perturbado, esto menos de B. Ahí está. Bien, evidentemente me confundí, pero no sé si se llega a ver acá, disculpen que me haya confundido. Después les hago las cuentas bien y no me voy a poner a pelear ahora con las cuentas, las hago bien, prolijas y se las subo al campus. ¿Sí? A ver, el valor original de X tenía que ser 4 menos 5. ¿Sí? Y cuando yo perturbo el B y calculo el X nuevo, me da 0,40. ¿Sí? No, tampoco, porque acá es más de B. Me da 7,10. ¿Sí? Fíjense que es casi, el X que me da perturbado es casi el doble del original. ¿Sí? Porque el original era 4 menos 5 y este me da 7,6, que es casi el doble de 4, y 10, que es casi el doble de 5. Es casi el doble de 5, ¿no? Pero bueno, disculpen, perdón, yo con las cuentas a mano a veces meto la pata, no sé exactamente dónde metí la pata, pero después las hago bien y le subo el archivito ese al campus. La idea de lo que quería que se lleven con esto, ¿sí? Viene con que uno mete una perturbación, que si analizamos la norma de la perturbación dividido la norma del vector B, ¿sí? La perturbación da alrededor del 40%. ¿Sí? Y cuando analizamos el dx, que es x menos x de B, ¿sí? Y vemos la norma de dx dividido la norma del x original, la perturbación es casi del 100%. ¿Sí? Entonces, de cierta manera lo que pasó es que nosotros tenemos una perturbación de entrada, ¿sí?
de alrededor de 40%, ¿sí? Y a la salida la estamos aumentando a más del doble, ¿sí? Esto puede pasar y va a depender del número de condicionamiento de la matriz, ¿sí? Que está asociado digamos, a qué tan sensible es esa matriz a una perturbación en la entrada de un sistema. Esto para que se lo lleven igual, para que lo sepan, ¿sí? Porque dentro de algunas clases vamos a estar trabajando con sistemas de ecuaciones. En general, uno no se para a mirar esto, ¿sí? Uno no se para a ver el número de condicionamiento de la matriz y ver y decir, entonces me va a dar mal. Pero sí se para a resolver los problemas y ver que en algún momento algo no le está dando bien, y sepan que un problema muy común cuando uno trabaja con sistemas de ecuaciones es el número de condicionamiento. Porque a veces esta perturbación, que yo ahora la exageré, sí, porque le puse una perturbación grande, puede ser por el error de redondeo de los números con los que está trabajando. Entonces, la solución les va a dar con un error grande porque tenían un error de redondeo chiquito y una matriz que está muy mal condicionada. Eso puede pasar. Así que nada, sépanlo, y se los quería contar así nada más. Bueno, ahora sí, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Había la posibilidad de dar algunas cositas más, pero me pareció que para hacer la primera clase ya iba a ser bastante esto. No sé si alguien quiere consultar algo en este momento. Disculpen que me haya enredado con el ejemplo, pero me puede pasar, y me va a pasar, me va a seguir pasando. ¿Algo para consultar hasta acá?